Amigos de Nacional Callao, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio donde hoy vamos a conversar un poco acerca de lo que ya ha sido esta coyuntura un tanto farandulera, deprimente también, que se ha vivido desde el Ejecutivo con estos audios de la vergüenza, donde tienen implicancias ciertos personajes no aptos para la política peruana, y también la secretaria, el asistente del presidente de la República, el señor Martín Vizcarra. Y hoy vamos a conversar justamente con el congresista Miguel Ángel González del Partido Morado, representante del Callao, para ver más o menos sus impresiones luego de los votos que se han emitido en el legislativo a favor de la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, que justamente el día viernes estaría llevando a cabo en el Congreso de la República. Y por el día de hoy con nosotros, vía telefónica, vamos a tener al congresista y vamos a darle paso de una vez al congresista para poder conversar con él. Congresista Miguel Ángel González, tenga usted muy buenas tardes y bienvenidos a la plataforma digital de Nacional Callao. Muy buenas tardes, encantado de estar en este espacio para poder dialogar sobre la coyuntura. Congresista, nos gustaría más o menos iniciar esta entrevista vía telefónica conociendo las impresiones personales de usted como poblador, como chalaco también, como muy peruano, acerca de estos audios que se emitan en el transcurso de la semana pasada por parte de un colega suyo del legislativo, que es el presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Alarcón. ¿Cómo toma usted? ¿Qué impresión le deja escuchar estos audios donde personajes que no dan la talla dentro de la política tienen que decir de que por ellos o por decisión de ellos el presidente toma decisiones de cerrar el Congreso, donde incluso la misma asistente, no sabemos si por una cuestión de venganza o así, se trata de decir de que probablemente haya grabado estos audios para poder hacer caer o hacer tambalear el Ejecutivo. ¿Qué impresión le deja a usted? Bueno, de verdad fue sorpresivo lo que pasó la semana pasada. Teníamos una agenda bastante amplia y nos sorprendieron al inicio del pleno con estos 3 audios que no nos dio mucho tiempo para reaccionar, para analizar, y sin el peritaje previo y sin un informe final de la Comisión de Fiscalización, se presentó una moción de vacancia contra el presidente de la República. Nosotros desde un principio, viendo que no había la investigación profunda del cáncer, no estaba terminado el peritaje de los audios, el representante de la región Callao, la Comisión de Fiscalización, decidimos no apoyar esta moción porque creímos que se estaba llevando las cosas de manera apresurada y sin la vía regular pertinente. Por lo tanto, nos pronunciamos a las pocas horas rechazando la presentación de esta moción de censura porque no seguía la vía regular y lógicamente respondía a intereses políticos que hasta ahora todavía seguimos descubriendo y esclareciendo, ¿no? La mía como chalaco y pensando en la población en medio de un estado de emergencia sanitaria y económica, es que no podemos impulsar una vacancia del presidente de la República con elementos tan básicos como los que se ha presentado. Creemos que se debe investigar a profundidad. La Comisión de Fiscalización debe seguir sus investigaciones, debe dictaminar su informe final y se debe elevar las denuncias del caso. Pero mientras eso no haya, nos parece muy apresurado impulsar una moción de vacancia. Congresista, luego que se hayan evidenciado estos audios, todos los días tuvimos noticias escandalosas. Al día siguiente las Fuerzas Armadas decía mediante el ministro Martos, si no me equivoco, que había habido una conversación ya previa del presidente del Congreso, Merino de Lamas, con las Fuerzas Armadas. ¿Usted cree desde su punto que se haya intentado conspirar contra el Ejecutivo?
querer de una u otra manera buscar una estrategia aliándose con la señorita Karen, Karen Roca, que es asistente de Palacio hasta hace un par de días atrás. ¿Usted cree que hayan confabulado todo como para intentar sacar a Martín Vizcarra del puesto de presidente de la República? Creemos que una intención política de poder tener tal vez un mayor poder, se cometen torpezas en el camino. Creo que hay imprudencias, hay torpezas, entre ellas llamar a las Fuerzas Armadas, y queremos creer de alguna forma que no hay una intención de golpista, pero consideramos que los elementos podrían apuntar hacia esa dirección. Pero siendo objetivos, necesitamos más elementos que puedan asegurar esta hipótesis, que puedan hacernos... hay que tener más elementos para poder tener certeza sobre esta hipótesis. Queremos ser objetivos y estamos esperando las investigaciones para ello. Pero sí considero que dentro de este afán, el conflicto entre el legislativo y ejecutivo, se han cometido imprudencias y torpezas, entre ellas la de llamar a las Fuerzas Armadas para pedir la calma, cosa que no era atribución del presidente de la mesa directiva del Congreso. Entonces, yo creo que dentro de estas torpezas y este afán de poder tener el dominio político dentro del poder, digamos, de nuestro país, es que se cometen estas acciones que son poco transparentes, definitivamente nos generan una crisis política tremenda. Nosotros hemos presentado, para poder aliviar esta crisis, hoy día una reconsideración de la moción, una reconsideración de la votación, para poder retirar la moción de vacancia de presidente. Y esperemos que en las próximas horas, ahora estamos en pleno del Congreso, podamos hacer que se acepte esta reconsideración. Congresista, 175.400 soles sería lo que, de acuerdo al portal de transparencia, el señor Richard Cisnero habría facturado entre el 2018 y el 2020. Definitivamente, desde la parte de usted nos gustaría saber si para usted le parece que es considerable que se le pague este monto a una persona con el currículum que podría tener el señor Richard. Y frente a ello, el presidente en todo momento ha rechazado tener una amistad muy cercana con el señor. Solamente era un conocido de la campaña como cualquier otro. Pero en los audios se escucha y se dice que el señor Richard Cisnero, y él mismo lo afirma, de que sí es amigo íntimo del presidente Martín Vizcarra. Esto no sería sabiendo de que el presidente mintió, por así decirlo. ¿No sería una causal de vacancia? Y bueno, más allá de que si puede ser vacable en estos momentos o no, ¿no? Claro, los audios revelan que se ha tratado de organizar un argumento dentro de las personas implicadas, entre ellos el presidente y secretaria y funcionarios del Ejecutivo, para poder tener una versión que no se ajusta mucho a la realidad. Eso creo que es innegable, lo hemos escuchado, ¿no? Por eso que nosotros insistimos en que se profundicen las investigaciones para poder determinar si es que esto conlleva a delitos que sean causal de vacancia. En sí, escuchar unos audios que no tienen el peritaje completo, ni tampoco el informe terminado de la Comisión de Fiscalización, no es prudente ni tampoco es objetivo acelerar una vacancia. Los elementos son muy básicos. Pero en caso, disculpe, congresista, que le corte, disculpe, en caso ese audio sí fuese cierto y salgan muchas más pruebas de que sí hay bastante cercanía entre el señor Richard Cisnero y el presidente de la República, sí se podría entonces vacar por incapacidad moral. Si las investigaciones se profundizan y salen elementos probatorios de delito y causal de vacancia, entonces, lógicamente, dentro de la Constitución tendríamos que poder considerarla. Eso es innegable. Pero lo que hemos visto no ha llegado a ese nivel todavía.
Congresista, nos hemos quedado un poco sorprendidos por las votaciones para ir a discutir si se llega a la moción de vacancia o no. En una primera instancia, el congresista de Acción Popular, el señor García Oviedo, Paul García Oviedo, se ausentó, no votó. Me imagino que lo consideraron como abstención. El señor Marco Pichilingüe, que es parte de la Comisión de Fiscalización, y si no me equivoco, el único de Fuerza Popular, votó a favor de la vacancia. El señor Alcides Raime de FREPAP se abstuvo. Y usted, por supuesto, le dijo no, así como toda la bancada morada estuvo en desacuerdo de que se pueda hablar de una vacancia presidencial en esos momentos difíciles. Pero nosotros, acá particularmente en el estudio, creemos que el tema de la abstención es un acto de cobardía, particularmente, por más democrático o no que pueda ser entre esas tres alternativas que pueda tener un congresista para elegir algo. ¿Cómo te gustaría hubiese sido mejor las votaciones de cada uno de estos congresistas? Uno que se ausenta y el otro que se abstiene. Mira, siendo muy objetivo, el criterio aquí es saber si es que los elementos de juicio son suficientes para poder impulsar una vacancia. En este caso, aprobar la moción de vacancia. Hay algunos congresistas que han creído que son elementos suficientes y han votado a favor. Otros, como yo, que hemos creído que estos no son elementos suficientes y que se apresuraba una moción con otras intenciones y hemos votado en contra. Y hay otros que definitivamente esperaban que hubiera más elementos para poder impulsar una moción de vacancia. Y en ese estado es que prefirieron abstenerse porque, imagino yo, no sabían qué decidir en el momento, pero la abstención y como voto y también la votación en contra en este caso ayuda a lo mismo, que es a impedir a que se apruebe una moción de vacancia. Y en este caso solamente favorece el voto a favor. Claro, pero congresista, abstenerse no sería como votar en blanco o nulo, y a nosotros los pobladores nos dicen no podemos votar así, tenemos que elegir a alguien. Y si elegimos a un representante dentro del legislativo, no lo elegimos para que diga, ay, no sé por qué no, por quién votar o por qué votar. De hecho, nosotros, la votación de cada uno de los congresistas es nuestra votación de nosotros también, de todos los peruanos, ¿no? Yo considero que nosotros debemos ser firmes en nuestras decisiones. Podemos equivocarnos, tal vez, en algunas decisiones. Yo creo que todos somos humanos. Lamentablemente, necesitamos mostrar neutralidad y necesitamos también demostrar de alguna forma objetividad, criterio político y tomar posición de una determinada situación, sobre todo en medio de la crisis en que estamos. Desde ese sentido, yo creo que sí, es necesario votar a favor o en contra, ¿no? Pero considero que también hay una situación muy delicada y no quisiera juzgar a mis colegas, pero entiendo que al final, el día viernes, después de que el presidente vaya a dar sus descargos, tendremos una votación con una mejor posición, una posición mucho más clara. Claro. Espero que todos los congresistas de verdad no apoyen esta moción de vacancia, porque necesitamos estabilidad y también esperamos tener elementos de mayor juicio. Claro. Congresista, y volviendo al plano, Marco Pichilingüe, para sorpresa de todos, votó a favor de la vacancia y toda la bancada de Fuerza Popular le dijo no. Incluso la máxima lideresa de Fuerza Popular salió a decir que no estamos en momentos para poder vacar un presidente. ¿Por qué crees que se haya dado esta votación de Marco Pichilingüe a favor de la vacancia? Él siendo comisión de fiscalización directamente y teniendo las pruebas fiables de lo que ha ocurrido con la comisión de fiscalización para sacar a la luz estos audios, ¿por qué cree que no pudo haber influenciado en la votación de todos sus compañeros de bancada? Bueno, él también firmó la moción, fue el único que firmó la moción de su bancada
y creo yo que seguramente habrán posiciones políticas, habrán posiciones económicas, en fin, agendas que puedan propiciar alguna posición. No es nuestro caso y respetamos la posición de nuestro colega Marco Pichilingüe. No la compartimos, pero la respetamos. Congresista, justamente habían audios de algunos congresistas, lamentablemente, se olvidaban de apagar el audio del Zoom y decían, estos se han vendido o otra vendida. Frente a esos audios, ¿qué crítica podría entregarnos usted? Y frente a ello también, ¿existen estos negociazos para saber si vota a favor o en contra, especialmente el Ejecutivo, teniendo en cuenta que el Ejecutivo es el que maneja el presupuesto y no el Legislativo? Sí, lamentablemente la virtualidad y el descuido de algunos colegas revela verdaderamente cómo están pensando y qué es lo que impulsa sus votos. En bueno, hay algunos que se les ha escuchado, hay algunos que intencionalmente prenden sus audios para expresar estas frases. Nosotros lamentamos mucho que se pueda tildar a alguien de vendido o de vendida sin que haya el análisis del juicio respectivo o las pruebas respectivas, ¿no? Creo que es irresponsable tildar a alguien de vendido o vendida cuando no comparte una opinión. Siempre tiene que haber pruebas y elementos necesarios para poder emitir un juicio. Congresista, ¿y cree que debería existir unas medidas disciplinarias frente a esos congresistas que, bueno, más allá de que si tienen o no alguna prueba para poder decir semejante barbaridad, es muy irresponsable de su parte, ¿no? Sí, claro, es muy irresponsable y yo considero que deben haber mejoras en la plataforma tecnológica que usamos, que es el Microsoft Teams, para poder hacer el debate y emitir la votación. Esperemos que la mesa directiva pueda propiciar estas mejoras en la plataforma de tal manera que haya mayor productividad en el Congreso. Congresista, de una u otra manera, decir voy a votar en contra de la vacancia, cosa que no le favorece, o que lo favorece, perdón, al presidente, puede sacar a relucir frente a la población de que ese partido o esos congresistas están vendidos. Nos gustaría que en esos momentos, para cerrar este tema ya del caso Vizcarra y los audios vergonzosos, nos podría decir por qué Miguel Ángel González y el Partido Morado firmemente le dicen no a la vacancia presidencial este viernes. Primero, porque estamos en medio de una crisis sanitaria y una crisis económica que lo menos que queremos son autoridades ausentes. Ya tenemos muchas ausentes en vigencia y lo que menos queremos es propiciar una crisis política que pueda hacer que nuestras autoridades del Ejecutivo desatiendan las urgencias que el país tiene actualmente. Esto no justifica que si se hayan cometido delitos no puedan ser investigados o puedan ser producto de alguna censura, en fin, porque les recuerdo que actualmente ahorita se empieza a debatir la censura de la Ministra de Economía. Esto no quita que nuestras autoridades puedan ser investigadas o censuradas, pero lo que sí queremos es que esto se haga de manera objetiva, con las pruebas del caso, siguiendo la vía regular, y que haya un proceso adecuado con la vía regular. No queremos que los errores que algunas autoridades tienen sean usados políticamente por algunas fuerzas políticas para poder aprovechar una coyuntura y darle y tomarla como una ventaja electoral. Claro. Eso es lo que no queremos. Entonces, por eso que nosotros impulsamos una verdadera investigación objetiva, que se agote la vía regular y que eso determine si es que es motivo de una censura, si es motivo de una vacancia, etcétera. Por eso que nosotros creemos que lo responsable y lo que necesita el país ahorita son decisiones objetivas y despolitizadas y fuera de una coyuntura electoral.
Claro. Congresista, ya cerrando este tema y abriendo un tema dentro del Callao, lo hemos visto que ha asistido a diferentes centros de salud, teniendo en cuenta que estamos en una pandemia todavía, vivimos situaciones críticas a nivel sanitario dentro de nuestro país. Lo hemos visto visitando diferentes centros de salud, diferentes lugares dentro del Callao. Nos gustaría saber cuáles son los avances de su trabajo de fiscalización que está realizando dentro del Callao a nivel de salud. Bueno, primero que seguimos completando, queremos completar todas las visitas a todos los centros de salud y también hospitales del Callao. Estamos haciendo una comparación entre hospitales y centros de salud. Necesitamos terminar todas las visitas a nivel Callao y estamos gestionando a través de petitorios al MINSA, al Ejecutivo y a la región algunas mejoras que nos están pidiendo desde los centros de salud. En el caso de los centros de aislamiento temporal, lo que nos dijo la Dirección Regional de Salud fue que la gente no quería ir. Estamos haciendo un comparativo con otros centros de aislamiento temporal de otras regiones. Tenemos programado una visita a la Vía Panamericana para poder determinar si verdaderamente estos problemas que ha enfrentado, que dice la Dirección Regional de Salud que enfrenta los centros de aislamiento de Ventanilla y de Bellavista, también esta problemática se presenta en otros centros de aislamiento de otras zonas, de otras regiones, para poder aportar con un plan complementario para que estos centros sean aprovechados y posteriormente también sean como un soporte o un complemento hacia los hospitales. Estamos inclusive buscando la idea de que la Vía Panamericana, por ejemplo, pueda en el futuro convertirse en un centro hospitalario. Lo mismo podríamos generar en el Callao. Entonces, estamos pasando de la fiscalización, de la crítica objetiva, de la corrección de algunos errores, de las denuncias públicas y de las gestiones, hacia alternativas que puedan mejorar nuestro sistema de salud en la región Callao. Ese es el plan que tenemos y estamos en ese proceso actualmente. Congresista, ya que nos toca el tema del centro de aislamiento, se ha invertido casi 1,5 millones de soles para poder tener un centro de aislamiento y hasta el último reportaje que sacó Panorama, si no me equivoco, o Punto Final, nos hablaban de que máximo se habían atendido desde la creación del centro de aislamiento 15 personas. Entonces, invertir una cantidad terrible de dinero para 15 personas, ahora me imagino que ya debemos estar en 30, no sé, pero aún así, para 30 personas quizás, no tengo el dato exacto, solamente es un cálculo, ¿usted cree que ha habido un problema de planeamiento o le ha faltado, así como se invierte tanto dinero en publicidad, se ha olvidado publicitar el centro de aislamiento al gobierno regional para la población? Algunas personas podemos conocer, las personas que viven alrededor del centro de aislamiento también, pero todo el Callao, me imagino, Pachacútec, Villa Los Reyes, conocen de que existe un centro de aislamiento en Ventanilla, que si salen positivos y están en fase de infección, pueden ir al centro de aislamiento hasta que le pase la etapa de infección. Entonces, el gobierno regional, ¿cree usted que haya fallado quizá en eso, en hacer conocer a la gente que existe un centro de aislamiento? Porque no se puede gastar tanto dinero para no pasar ni siquiera de los 100 pacientes durante la pandemia. Sí, hay una demora en la ejecución de los centros de aislamiento temporal. Esto lo hemos expresado directamente con la directora regional de salud, la doctora Pacheco. Hay una demora grande y también consideramos que una persona, si la versión esta que la gente no quiere ir es cierta, consideramos que se debe hacer un análisis de las razones por las cuales no desea ir. Y las razones por las cuales no desea ir no es tanto que quiere quedarse en su casa o que, en fin, toda una serie de razones que nos han expuesto, sino que en realidad ninguna persona quisiera ir a un centro de aislamiento, es que al final se le aleja de sus familiares. Si los familiares no van a recibir el reporte médico diario, porque sabemos que en muchos hospitales y en estos centros a las familias se les hace esperar demasiado para poder darles a conocer cómo va la evolución de su... Claro, congresista.
Pero a lo que voy es a lo simple. Yo creo que hay muchas personas inteligentes detrás de un trabajo, detrás de la creación de un centro de aislamiento. No puedes hacer una obra por presión mediática, pues, y decir, ya lo hice. Tienes que hacer algo bajo previo estudio. No puedes gastar 1,5 millones y después darte cuenta de que invertiste 1,5 millones en algo que no sirve. En algo que solamente va a ser para pocas personas. Yo creo que enfocarse ahí debe ser mejor, ¿no? Para poder saber, bueno, ¿en qué fallamos? 1,5 millones solo no se puede ir al agua. Claro, a eso iba con decirte, explorar las razones por las cuales la gente no quiere ir. Otra de las razones es porque no encuentra que haya un abastecimiento de oxígeno suficiente, que no hay personal adecuado, que no se siente cómodo en las instalaciones, que no hay seguridad. Entonces, esas son las razones verdaderas por las cuales mucha gente no quiere ir. Entonces, no es tanto que no tenga la voluntad y que en realidad los centros de aislamiento sean un centro ideal como para pasar una cuarentena. Entonces, ya se ha tomado este tema como simplemente una ejecución de obra y listo, sin tener en cuenta que debe completarse todos los servicios en un corto plazo y que debe haber un plan complementario de difusión. Y no ha habido esto. Entonces, es una obra incompleta. Por más que la inauguren, por más que tenga los balones de oxígeno, por más que tenga las 60, 80 camillas, si no hay un plan complementario de difusión, no va a servir. Entonces, como tú dices, solamente se ha priorizado romper el champán, inaugurar la obra, justificar el dinero que ya se hizo, sin asegurarnos que verdaderamente sea útil para la sociedad. Claro. Y eso es lo que vamos a hacer comparando con otros centros de aislamiento, porque lo que nos ha dicho la doctora Pacheco, cuando le hemos ido a ver y hablar sobre el tema, es que a nivel país hay muchos centros de aislamiento que también tienen el mismo problema, y que no es algo exclusivo del Callao. Eso es lo que queremos también comprobar, por eso es que seguimos una línea ahora externa al Callao para poder conocer estos casos fuera del Callao, ¿no? A ver si verdaderamente sucede lo que pasa en el Callao. Nosotros somos muy escépticos de lo que nos dicen las autoridades regionales del Callao. Así que en ese sentido siempre vamos a tratar de poder verificar todo lo que nos dicen y pedir toda la información del caso. Congresista, le vimos que asistió también al mercado de las flores. 120 personas se quedaron sin trabajo. ¿Cuál ha sido más o menos las medidas que ha tratado usted de buscar para poder de una u otra manera respaldar a estas personas? Mercado de las Flores lo único que están pidiendo es que se les permita trabajar mientras se aprueba el expediente técnico y se inicia la obra. El expediente técnico ya está y se ha lanzado ya la convocatoria para la licitación. Entonces, y han pasado semanas en las cuales los comerciantes no han podido trabajar. El municipio se ha encargado en no permitirles trabajar en todo este lapso del diseño del expediente técnico y hasta que termine la obra. Nosotros hemos intercedido por ellos en varias reuniones con el mismo alcalde, también mi colega Marco Pichitungo ha estado presente, y hemos sido testigos de cómo el alcalde incumple su palabra y, burlándose de los comerciantes y también de nosotros, del Congreso, es que nos citó a una reunión a los dos congresistas y a los dirigentes del mercado de flores para poder revisar el expediente técnico, el plano, los plazos, los montos, etcétera, para poder tener un consenso entre los comerciantes y la municipalidad. Lamentablemente nos postergó la reunión sin aviso, nos enteramos por otras fuentes, y cuando al fin tuvimos la reunión, el alcalde se limitó a informarnos que esto ya estaba licitado y no llevó el expediente técnico y no lo mostró. A exigencia de los comerciantes, sacaron el plano, solamente el plano, no el expediente técnico completo, y lógicamente la distribución de los puestos y el número de los puestos no coincidía con las expectativas, no cubriera las expectativas de los comerciantes. Entonces, nosotros no entendemos cómo el alcalde no ha querido mostrar el expediente técnico
no ha respondido a las preguntas que le hemos hecho y tenemos muchas dudas y mucha decepción con respecto al proceso que se está aplicando en las obras en el mercado de flores. Y creemos que hay intereses de por medio que son los que están priorizando el municipio y por eso no les están permitiendo a los comerciantes poder trabajar, tampoco tener mucha opinión e intervención en sus demandas dentro del expediente técnico. O sea, creemos que el alcalde está jugando con los comerciantes y también ha pasado por alto nuestras funciones como congresistas. Ahorita hay una reunión, se va a dar otra reunión para poder ver los procesos de entrega de los puestos del mercado a los comerciantes. Entonces, esperemos que en este punto de las conversaciones el alcalde sea verdaderamente transparente y entregue a los puestos a los comerciantes y no nos haga con sorpresas como nos ha salido en el diseño del expediente técnico de la obra. Es muy lamentable. Hemos pedido toda la información oficialmente al municipio, todavía no ha respondido y estamos en espera de todos los documentos y el expediente técnico para poder revisarlo con nuestro equipo profesional y con otros expertos para poder encontrar la irregularidad que creemos que hay. Porque definitivamente no entendemos cómo es que no se consideran los territorios de la población y en lugar de tener una actitud transparente en las reuniones, nos sale con trampas y respeto hacia la investidura del Congreso. Eso es lamentable el actuar de nuestro alcalde. Claro. Congresista, para ya ir cerrando la entrevista, me gustaría, vimos hace un par de días también atrás, si no me equivoco, la semana pasada, ya el domingo anterior, un reportaje donde usted también estaba siendo víctima de los famosos trolls, de estas noticias que trataban de hacerlo quedar de una u otra manera mal a través de redes sociales. Salió la noticia por Punto Final. Ustedes han pedido un informe de saber cuál es el trabajo que realiza esta señora como comunicadora, porque periodista no es, dentro del gobierno regional, por qué se le paga una cantidad de dinero, qué tipo de publicidad vende al gobierno regional. Usted también ha sido víctima, el señor Paul García. ¿Ha pedido algún tipo de explicación al gobierno regional? No. Yo recibí la llamada de un periodista de Frecuencia Latina, interesado en un reportaje sobre los trolls del Callao y algunas páginas que se dedicaban a inventar aspectos negativos y cosas de algunas autoridades y que tenían vínculos laborales con el gobierno regional. Entonces yo expresé lo que sé que hay unas páginas que se están dedicando a eso y he sido víctima no solamente de las páginas en mención, sino también de otras páginas y de cuentas en Facebook que son troles que permanentemente están indisponiéndome en las redes sociales, pero sin ninguna acusación. Lo que se me dice son insultos hacia mí, adjetivos, acusaciones que son hasta infantiles, como que yo bloqueo cuentas, etcétera. O sea, no hay nada serio en los comentarios que se vierten hacia mí. Entonces, claro, no tienen nada que comentar ni que denunciar. Y como no hay nada de eso, han empezado a tener calificativos, comparaciones, insultos, minimizan mi trabajo, etcétera. Entonces, eso es con una clara intención de imponerme frente a la población chalaca. Y lógicamente, eso fue lo que yo comenté en el reportaje de Frecuencia Latina. Entonces, yo creo que las críticas de parte de los medios periodísticos o de las páginas o de la ciudadanía o de cualquier persona que pueda usar su cuenta personal de Facebook deben ser objetivas.
objetivas y deben ser imparciales y deben ser neutrales, porque se debe actuar de manera ética en todo aspecto, ¿no? Claro. Pero cuando uno nota ese tipo de tendencias negativas, entonces ya, y más aún descubriendo que hay vínculos laborales con el gobierno regional o con alguna otra autoridad, pues la conclusión es que hay un interés de por medio de indisponer el trabajo que uno viene a realizar. Claro. Congresista, para poder cerrar la entrevista, y desde aquí muchas gracias por darnos minutos de su tiempo, sabemos que está muy ocupado en el legislativo. ¿Qué le espera? ¿Cuál es el futuro del Partido Morado, ya teniendo en cuenta que las elecciones presidenciales, las elecciones generales ya es el próximo año? ¿El Partido Morado qué presencia va a tener desde el Callao y a nivel nacional? Bueno, nosotros como partido político hemos fundado el Partido Morado y hemos venido para quedarnos en la vida política de nuestro país y nuestra región. Así que vamos a tener la participación que por ley nos otorga y vamos a dar todo de nosotros para poder llegar a la población y verdaderamente seguir con esta línea de trabajo, de cercanía a la ciudadanía, de escucha a la ciudadanía, y lógicamente llevando las mejores propuestas de la mano con los ciudadanos. Congresista, disculpe que le corte. Congresista, disculpe que le corte. Se habla mucho de que se podría tambalear la futura candidatura de Julio Guzmán. ¿Julio Guzmán va a ser el firme candidato a la presidencia del Partido Morado? Como todo partido, respondemos también a elecciones internas democráticas, y lógicamente Julio es uno de los aspirantes a ocupar la candidatura presidencial. Pero todavía... Y si es uno de los aspirantes, ¿quién sería el otro aspirante, por ejemplo, dentro del Partido Morado? Bueno, no recibo noticias de algún otro aspirante. Me imagino que todavía, si es que hay alguien más, lo sabremos muy pronto. Pero por el momento, la única persona que ha expresado públicamente su intención de ocupar la candidatura a la presidencia representando al Partido Morado es Julio Guzmán. Muy bien. Listo. Muchas gracias, congresista. Gracias por su tiempo. Esperamos más adelante, ya de acuerdo a lo que ocurra el día viernes en el Pleno del Congreso, poder ya estar analizando un poco más o menos de las situaciones y las decisiones que tomen sus colegas congresistas. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, congresista. A ustedes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.